Voy a saludar a Domingo Vito Contesi, que está en línea, que es presidente de Astilleros Contesi. Vito, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Acá estamos toda la colectividad italiana, porque Vincenti está en los controles, Iochi Parlo, Di Filippo y Contesi. ¿Qué? Las finales nos condenan. No, terrible, ¿eh? Terrible. Terrible. Marplatense usted. Yo soy marplatense, pero hijo de italianos nacidos. Claro, no, es que aparte la colectividad italiana en Mar del Plata, mamita. Toda la zona portuaria es muy importante, claro. Sí, sí. No somos italianos, somos marquesianos, sicilianos. Exactamente. Exactamente. Somos de cada región. Exactamente. Bueno, Domingo, hay un tema que vengo siguiendo con detenimiento. Hoy se está dando a conocer por parte de la industria metalmecánica agropecuaria, o sea, lo que hacen tractores y demás, están protestando, están advirtiendo sobre un decreto del gobierno nacional donde se permite la importación de maquinaria usada. Se permite la incorporación de maquinaria usada. Y la gente de la industria dice, ojo con lo que están haciendo, porque amén de poner en riesgo varios puentes de trabajo, lo que están haciendo es traer chatarra de otro lado, no tener en cuenta las condiciones de competitividad que nosotros tuvimos y otras consideraciones. Hacen lo de lo que se llama la población núcleo del agro, ¿no? Santa Fe, que es donde es muy fuerte esa industria, Córdoba, donde es muy fuerte. Pero, ustedes vienen advirtiendo, Vito, que una medida similar se está haciendo con los barcos. La misma iniciativa para los barcos, es decir, se está levantando la barrera para que se compren barcos usados, con lo que significa esto para la industria naval. Recordemos que justamente ayer 20, fue el Día del Obrero Naval. Lo quiero también enmarcar en todo esto. ¿Cómo es el asunto, Vito? Cuénteme. Sí, te explico rápidamente, porque este es un tema transversal a toda la industria. El gobierno modificó la resolución 909 del año 94, que es una resolución que regulaba la importación de bienes de capital usados. O sea, existía ya de antes la posibilidad de importar bienes de capital usados. Cuando hablo de bienes de capital me refiero a una lista de más de 1.500 posiciones arancelarias que incluyen desde pick-ups, cosechadoras, fracturadoras, bombas, transformadores y entre ellos barcos. ¿Cómo era el sistema antes? Un sistema instaurado por el gobierno de Menem, un gobierno liberal y que había generado una apertura económica impresionante en esas épocas. Pero se dio cuenta que tenía que poner algún tipo de regulación porque si no esto se desmadraba. La regulación era la siguiente: cuando vos querías importar un bien de capital usado, tenías que presentar un expediente en la Secretaría de Industria y la Secretaría de Industria averiguaba si existía afectación a la industria local. ¿Qué significa esto? Si hay alguna fabricante que produce ese mismo bien que vos que estás queriendo importar usado, nuevo, ¿entendés? Entonces, la Secretaría de Industria le preguntaba a cada una de las cámaras, si era una cosechadora, le preguntaba a las cámaras que fabrican cosechadoras, señores, ¿ustedes fabrican esta cosechadora? Si alguno de la cámara contestaba sí, esto lo fabrico yo, este producto lo puedo hacer, teóricamente, abro comillas, teóricamente, ese producto, ese bien de capital, no se podía importar. Perdóneme, vamos a insistir en esto. Estamos hablando de maquinaria usada. Usada, exacto. Usada, no estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de cosas usadas. No, exacto. Para las cosas nuevas no existe ningún tipo de restricción. Vos podés importar lo que quieras. Muy bien, no, yo era para que nos quede bien claro el tema. Estamos hablando de usados. Exacto. ¿Cómo quedó esta norma ahora?
quedó de la siguiente manera: se modificó esta resolución y y se publica un listado de bienes que no se pueden importar usados, y todo el resto se puede importar sin ese trámite que se llamaba SIBU, haciendo solamente una declaración jurada. Esto es de una gravedad inusitada y puede llegar a tener unas consecuencias en la industria fabricante de bienes de capital catastróficas. Perdóneme, ¿declaración jurada de qué tipo? A ver, para que tengamos una idea. No lo sabemos porque todavía no está implementado el régimen, porque, o sea, esto se publicó recién el jueves pasado, pero entendemos que es una declaración jurada donde diga para qué que estoy importando y para qué lo voy a usar, nada más. Nada más, es decir, yo quiero importar un barco para pescar langostinos acá en el puerto de Rawson, qué sé yo. Por ejemplo. La verdad es un disparate. Déjame hacer un análisis general y después hacemos uno particular. El análisis general, yo lo he escuchado a todos los economistas de este gobierno y al propio presidente decir: nosotros venimos a arreglar la macro y de la micro se encargan los privados. Esto es todo lo contrario. Acá me acaban de publicar un listado de hijos y entenados, o sea, un listado de cosas que se pueden importar y todo el resto, de cosas que no se pueden importar y todo el resto sí. ¿Por qué los barcos no están entre lo que no se puede importar? No sé. ¿Y por qué, no sé, la fracturadora de Vaca Muerta sí está entre lo que no se puede importar? No lo sé. O sea, hay más de 700 posiciones arancelarias que hoy no se pueden seguir importando. ¿Por qué están ahí? No lo sé. Yo como ciudadano no lo sé. Lo que sé es que el Estado eligió a dedo: a esto lo voy a beneficiar y a esto lo voy a perjudicar. Entonces, no hay más intromisión en la microeconomía de una empresa que esa. Bueno, ahora vamos al tema naval. Porque ustedes han hecho, por supuesto, yo estoy hablando con usted porque he leído sus declaraciones, me interesaron mucho. A ver, ¿cómo puede llegar a afectar esto a la industria naval? Bueno, la industria naval ha convivido durante muchos años con la importación del bien de capital usado. Pero esa convivencia implicó una subsistencia. O sea, mientras se permitió en la Argentina la importación de barcos usados, la industria naval argentina se mantuvo en su mínima expresión. Y esto fue en los 70, en los 80, desde mediados de los 80, los 90 en adelante. El único periodo donde se le puso una real restricción a esta resolución, por eso yo abría las comillas, porque te decía, esto era la teoría, después en la práctica, tanto en el gobierno de Cristina, como en el de Néstor, como en el de en los primeros 2 años de Macri, los barcos usados seguían entrando. Quizás no de una manera masiva, no el barco para Rawson, pero la gran empresa que hacía lobby, entraba el potero, entraba el arrastrero, entraba el tangonero grande, se importaron durante todos esos años barcos usados. Tuvieron que ocurrir 2 tragedias, que fueron las del Rigel y del Repunte, para que el gobierno se dé cuenta que teníamos un problema. Y el problema era que la antigüedad de la flota superaba los 40 años. Y eso era porque la flota, la mayor parte, había nacido vieja. O sea, eran barcos viejos, ya que habían venido viejos. Entonces ahí se empezó a poner una política más restrictiva en la aplicación de esta resolución 909, y aparte se implementó un programa de renovación de la flota pesquera. El negocio explotó. ¿En qué sentido? Astilleros que estaban cerrados se reactivaron, como el de Necochea. Astilleros que antes se dedicaban a construir catamaranes o barcazas se pusieron a construir sus primeros barcos pesqueros. Nosotros tuvimos que duplicar nuestra capacidad instalada, tuvimos que duplicar nuestra cantidad de personal. El astillero de SPI de Mar del Plata también tuvo que hacer una nave industrial, se dedicaba a hacer solo reparaciones, se puso a construir barcos. O sea, se dio todo un proceso virtuoso donde se logró bajar 6 años la vida útil, la antigüedad promedio de la flota. Pasamos de 40 a 34 años de antigüedad promedio. Pero no solo eso, sino donde además existió una competencia genuina, porque por primera vez en la historia de la pesca argentina se importaron 16 barcos arrastreros nuevos. ¿Vos podés creer que en los más de 100 años de historia que tiene la pesca argentina, 150, nunca se había importado un barco arrastrero nuevo? ¿Siempre se habían importado usados? O sea, ¿vos podés creer eso? ¿Y por qué sucedía eso? Y simplemente porque siempre se favorecía una competencia desleal. Entonces,
nuestro caladero, que era rico, que era rentable, seguía siendo menospreciado y seguía siendo víctima de inversiones de corto plazo, inversiones golondrina. No es lo mismo un empresario pequeño. Ahora, pero Vito, perdóneme. Ahora estamos entrando en el tema central, la antigüedad de las embarcaciones. Quiere decir que cuando estaban entrando barcos que venían de otro lugar, ya usados, estábamos comprando, no voy a decir chatarra, pero estábamos comprando ya algo que estaba vetusto. Totalmente, muchas veces era chatarra. Ah, era chatarra directamente. A ver, hubo de todo, hubo barcos buenos que vinieron con poco uso, pero son los menos. La realidad es que en los grandes periodos de incorporación de buques se incorporaron buques muy malos. Y nosotros estos últimos 4 o 6 años, gracias a esta resolución, hemos frenado. Mirá, acá se intentó hasta hace pocos meses atrás importar un barco chileno de 40 años de antigüedad. Hoy tendría 42, porque en esa época era un barco del año 82. Se intentó importar barcos españoles que tenían 38 años de antigüedad. O sea, esto pasó hace un año atrás, 6 meses atrás. Que me imagino que la compañía madre habrá dicho, no, vamos a cambiarlo a esto, pues ya está viejo, ¿a quién se lo vendemos? Pero yo voy a hacer un acting así medio burdo, y enchúfaselo a los argentinos, ¿sí? Total. Pero esto ha pasado en la historia, o sea, el acuerdo con la Unión Europea, en otro contexto, porque había habido una crisis de la industria naval española y la flota europea que fue echada del mar de Terranova y de las aguas jurisdiccionales de Namibia, que se independizaba y quedó paralizada. El acuerdo con la Unión Europea fue básicamente una importación subsidiada de buques. Entonces, ¿qué significaba? Que la Unión Europea pagaba un subsidio para que los barcos sean exportados. Y esto pasa todavía en algunos países. O sea, hay países que tienen leyes de vida útil máxima y que te dicen, bueno, el barco, como de hecho lo tenemos nosotros, dice, barco más de 40 años no puede operar. Y cuando llega a los 40 años, lo obliga al armador a desguazarlo. Y el armador desguazarlo le sale plata. Entonces dice, mira qué negocio redondo que hago. Se lo vendo a un país bananero y me ahorro el desguace. O a veces el Estado dice, mira, yo te pongo plata para que vos lo exportes como fue el acuerdo con la Unión Europea, para que lo exportes a un país bananero. Claro, que te lo sacás de encima, digamos. Exactamente. Te sacás el problema de encima. La bandera del país bananero la levantamos en Argentina. Sí, y aparte, lo sacan de encima el problema, que el problema termina en el puerto argentino. Abarrotando después nuestros puertos de chatarra. Yo también doy un ejemplo muy paradigmático, que es el del decreto 440 del año 71. Yo parece que te estoy hablando de cosas viejísimas, pero déjame que haga el ejemplo porque yo lo viví durante toda mi juventud, porque si bien fue un decreto del año 1971, sus efectos siguieron durante la década del 80 y parte de los 90. ¿Qué decía este decreto? Te permitía importar barcos usados sin pagar arancel. Digamos que el arancel de un barco usado es algo ridículo, ¿no? Porque un bien usado no tiene precio de referencia. Entonces, si yo importo un barco que nuevo vale 15 millones de dólares, pero lo estoy importando usado y lo declaro que vale 500.000, pagar el 28% de arancel sobre 500.000 o 300.000 dólares es ridículo. No va a impedir que el barco entre. Pero lo que te decía era que en este decreto, con este decreto del año 71, entraron más de 120 barcos. 10 años después de que entraron esos barcos, que no fueron todos en el 71, fueron en la década del 70, de 80, 10 años después, el 50% de esos barcos estaban paralizados en los muelles de la Argentina, principalmente en Mar del Plata. Y el 70 al 80% de las empresas que los habían importado habían quebrado. Entonces, mirá cómo lo barato sale caro. Sí, bueno, yo lamentablemente no tengo más tiempo, creo que quedó más que claro el tema. Y sobre todo, vamos a recordar la historia del Rigel y el Repunte, 2 embarcaciones que se hundieron frente a las costas de Chubut. Por eso es que la tenemos muy presente. Es más, la gente del Repunte, porque el juez Geral que intervino en la causa
determinó el archivo de la causa. Están indignados los familiares, pero dicen, ¿cómo archivo de la causa? ¿Y aquí qué, no va a haber responsable? Tantas muertes. Ahora, yo no tenía el dato los dos que son barcos que importaron desde... que se importaron... El repunte es de un barco importado en el año 67 o algo así. ¿En el 67? Sí. O sea que ya era viejo en el 67. En ese caso no era tan viejo en esa época, pero sí era un barco usado. En el 67 ya vino acá usado y siguió prestando servicio. Bueno, acá están las consecuencias. Si los familiares no están tan desbocados como uno puede llegar a pensar, ¿no? Lamentablemente no. Domingo, gracias por habernos atendido, Por favor, reza a vos. Un abrazo. Domingo Vito Contesi, presidente astillero Federico Contesi. Con él charlamos.